Bien, amados hermanos, ya estamos de regreso acá para completar nuestro tiempo y vamos a empezar el día de hoy con, obviamente que continuaremos probablemente el día de mañana, pero iniciamos. La primera secta que vamos a compartir es la de los mormones. Los mormones, realmente su nombre correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre oficial con que ellos se presentan, y en todos sus edificios es el nombre que ellos tienen: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como los mormones. Bien, todos los conocemos, son muchachos. Generalmente usted, si tiene una visión de un mormón, es la de un muchacho que anda con camisa blanca, pantalón oscuro y una corbata, y siempre andan en parejas, ¿verdad? Jóvenes entre 18 y 20 años que andan por todas partes del mundo, igual como los ve usted aquí en Tuxtla, los ve usted en todas partes del mundo, con la misma ropa con que visten, y obviamente personas agradables. Son jóvenes sanos, muy sanos estos muchachos, ¿verdad? Y muy entregados a la fe que practican, y se presentan ellos como cristianos. Presentan a la Biblia también como uno de sus libros en los cuales ellos creen, y usan terminología cristiana también, palabras, de tal manera que sí pueden generar la confusión, ¿verdad? Y de esta manera, de hecho yo creo que lo hacen a propósito, para de esta manera enganchar y engañar a las personas, y posteriormente ya ellos presentar sus enseñanzas. Pero por lo menos el primer contacto que cualquiera tiene con un mormón, ese es. Bueno, ellos tienen una particularidad muy especial: sus templos, ¿verdad? No tienen el uso que nosotros le damos. Ellos tienen templos de diferente nivel. ¿En qué sentido? Porque tienen diferentes categorías que vamos a ir viéndola, y dependiendo del grupo al que pertenecen es el tipo de iglesia al que pueden ingresar. Una persona recién incorporada al mormonismo no puede entrar a ciertas áreas de una iglesia de ellos. Bien, esto ya lo iremos viendo. ¿Cómo se forma el mormonismo? Así le vamos a llamar, ¿verdad? Bien, de todos es conocido que fue fundado por José Smith. José Smith nace el 23 de diciembre de 1805 en una ciudad llamada Sharon, en el distrito de Vermont, ciudad de Nueva York, estado de Nueva York. Amén. 1805. Amén. Bien. Su padre y su madre, recién llegados, porque ellos eran de origen irlandés y escocés, eran practicantes cristianos. Sus padres eran practicantes cristianos, ¿verdad? Ya que Escocia había vivido un avivamiento muy importante, e Inglaterra también. Ellos vinieron y sus padres eran cristianos, verdaderos, leían la Biblia, tenían su fundamento en la Biblia, solamente que no se congregaban en algún lugar particular, sino que simplemente en la casa tenían ellos sus reuniones. En ese tiempo llegó a Nueva York un gran avivamiento. Nueva York era el lugar que recibía a todos los emigrantes europeos, y por lo tanto las congregaciones locales de la ciudad de Nueva York se dedicaban a una actividad evangélica muy grande. Pero sucede que habían muchas denominaciones: habían bautistas, habían presbiterianos, nazarenos, muchas denominaciones, de tal manera que usted veía que en la misma ciudad, como hay ahora en Tuxtla, ¿verdad? Que en una misma colonia hay de muchas denominaciones, hay templos
en donde se reúnen las gentes. Pues lo mismo Nueva York era todavía muchísimo más. Y entonces José Smith, que tenía el deseo de congregarse, se sorprendió que hubieran tantas denominaciones, y según narra él en su biografía, dice que le vino un pensamiento que no era posible que tantas congregaciones y que todas tuvieran la verdad, y que además algunas tenían diferencias de algún aspecto doctrinario o de comportamiento o de costumbres, y entonces él decidió irse a un bosque ahí cercano a la ciudad de Nueva York y se puso en oración intensa. Él narra que tuvo ahí la presencia de 2 ángeles, que se le presentaron 2 ángeles, y uno era el Padre, dice él, y el otro era Jesucristo. Uno era el Padre y el otro era el Hijo. Y que el ángel que supuestamente representaba al Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Verdad? Son las palabras que aparecen en la transfiguración, son las que según él, el Padre le dijo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo también se presentó delante de él, cosa totalmente, ya desde ahí entendemos, mis amados, que los que se le presentaron a Smith obviamente no eran ángeles. Primero porque al Padre nadie lo ha visto ni lo verá jamás, y porque no hay un solo ángel que diga que es el Padre, mi hermano. Y ahí tenemos la primera circunstancia de esta secta. Bueno, él recibe este mensaje, ¿verdad? Y entonces él dice: entonces, ¿dónde me voy a congregar?, le pregunta al Padre, y el Padre le dice: en ningún lado, porque todos están equivocados. Todos han distorsionado mi palabra, pero yo a ti te daré la verdadera revelación, ¿verdad? Entonces resulta que ya José Smith no se congrega con nadie, está esperando, ¿verdad?, que le indiquen qué tiene que hacer, y luego se le aparece el ángel Moroni. El ángel Moroni le dice que le va a dar a él el verdadero mensaje de restauración del verdadero evangelio, porque tanto los judíos como los cristianos habían pervertido el evangelio original, pero que el ángel Moroni le iba a entregar a él la nueva revelación para que restaurara el evangelio de Cristo. Amén. Así es como tiene los primeros contactos, así es como es el nacimiento de esta secta, la cual tiene su primera reunión. Quiero aclararles que José Smith tenía la edad de 15 años cuando recibió esta visión. O sea que él desde la edad de 15 años empieza. En 1830 se conoce oficialmente como la primer reunión de la iglesia mormona, y se hace con 6 miembros en la ciudad de Fayette, Nueva York. Empieza pues todo el caminar de la iglesia mormona, empieza con 6 personas en el año 1830, 25 años después del nacimiento de José Smith, y 10 años después, ¿verdad?, de que él haya recibido esta visitación angelical, ¿verdad? No se olvide usted que no hay ningún problema en decir angelical, porque Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, vemos pues este inicio, ¿verdad?,
que es muy común en todas las sectas, que se les aparezca a sus formadores la forma como ellos han ido desarrollando. Bien, ¿qué le dice el ángel Moroni a José Smith? Dice, después de que Jesús ascendió a los cielos y murieron todos los apóstoles, la Iglesia Católica llevó a la apostasía el verdadero cristianismo, y de esta manera se perdió la esencia del Evangelio y se empezaron a enseñar otras creencias y la revelación original quedó oculta, ¿verdad? Todo esto tiene razón, es cierto, así fue, ¿verdad? Dice, en tanto, de esta manera, yo te voy a revelar a ti cómo fue el verdadero evangelio que han tergiversado aún ahora los nuevos cristianos de Lutero para adelante. Por eso es que hay tantas congregaciones, por eso es que hay tantos diferentes nombres. ¿Por qué? Porque ya no se conoce el verdadero evangelio. Mi hermano, todos sabemos que el cuerpo de Cristo es abundante, que todos tenemos una función que cumplir, por eso no todas las congregaciones son iguales, por eso el Señor no formó por decir algo, como formar una moneda y luego repetirlas un sinfín de veces, sino que fue creando cada congregación que fue creando. Pablo tenía una diferente particularidad. A uno les reveló más una cosa, a otro les reveló otra cosa, ¿verdad? Siempre ha sido desde el principio, y la intención ha sido clara, para que nadie diga que tiene toda la verdad y se quiera adjudicar ser la cabeza de la iglesia. Esa es la razón principal por la cual nosotros somos tan supuestamente dispersos, pero no lo somos, estamos unidos en un solo cuerpo. Pues este es el argumento que le presenta Moroni, o por lo menos es lo que escribe José Smith, de que le revelaron. Posteriormente, ese lugar donde él recibió la revelación se le conocería como la Arboleda Sagrada, ¿verdad? En un lugar específico que todavía conservan esa visita a ese lugar los mormones como un lugar muy particular. Amén. Entonces lo típico es, ¿usted recuerda cuando se le presentó el ángel a Mahoma y le dijo, tú vas a restaurar la verdad, yo te voy a entregar a ti las revelaciones verdaderas, porque los judíos se les entregó la verdad de la Biblia y la corrompieron, y luego los cristianos también se les entregó el evangelio y lo corrompieron, pero tú, Mahoma, yo te voy a entregar a ti la verdad revelada? Exactamente las mismas palabras y el mismo acontecimiento le está sucediendo a José Smith, ¿verdad? Entonces estamos viendo que es el mismo personaje que está obrando con él. ¿Por qué? Porque de la misma manera, exactamente es el mismo procedimiento. Amén. Bien, después tuvo otra visitación, ¿verdad? En la cual se le presentaron con algunos ángeles, ya se le presentó Juan el Bautista, el apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Santiago. Lo visitaron a él y le dijeron, esto fue en el año 1829, ¿verdad? 14 años después de que estuvo leyendo, caminando de aquí para allá, y le dijeron que lo ungían con el sacerdocio arónico. Entonces, en 1829 recibió de todo este grupo de personajes el sacerdocio arónico. Sería después, un poco tiempo después, que se le apareció el apóstol Juan solamente, y el apóstol Juan le confirió a él el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, en el mismo año de 1829, en dos ocasiones diferentes, fue ungido sumo sacerdote del orden arónico y sacerdote de la orden de Melquisedec.
Todo esto lo ve usted, si ve Biblia, si lee Biblia, ve usted que hay nombres bíblicos, pero él lo está utilizando para otra cosa. Amén. Bien, entonces, al siguiente año, en abril de 1830, entonces ya reunió a estas 6 personas, pero el nombre que él utiliza es Iglesia de Cristo. No todavía la que hoy actualmente ellos se adjudican, sino José Smith empezó el 30 de abril de 1830 con 6 personas, la Iglesia de Cristo, en Fayette, Nueva York. Amén. Este es el inicio oficial del movimiento de José Smith, ¿verdad? Ya en 1834, que él ya empezó a través de una imprenta a publicar su mensaje, sus revelaciones, ¿verdad? Ya le agrega y se autonombra la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Amén. Y este nombre queda oficialmente reconocido en el año 1838, ¿verdad? Donde ya José Smith anuncia, ya tiene seguidores, que ha recibido una revelación, ¿verdad? Que este debe ser el nombre con el cual se le debe de conocer la iglesia que él está estableciendo. Amén. De esta manera, pues, se considera ya como el nombre instituido desde los cielos y lo consideran como un nombre revelado de origen divino, ¿verdad? Para entonces, el documento más importante que empieza a promover José Smith es el Libro de Mormón, ¿verdad? Este Libro de Mormón es una revelación del ángel Moroní, donde se le empiezan a indicar a José Smith, primero, dónde encontraría los registros antiguos de este libro. El libro no es que le vaya siendo revelado poco a poco como el Corán se le reveló a Mahoma, sino que le dijeron dónde iba a encontrar él unas planchas de oro en donde estaba escrito el Libro de Mormón y que él iba a traducir, ¿verdad? Y así fue como en un lugar muy particular, en un cerro muy cercano a Nueva York, en el cerro de Cumorah, ahí él llegó y en un lugar determinado el ángel Moroní le dijo, aquí están las placas de oro, desentiérralas, llévatelas a tu casa y allá las traduces, ¿verdad? Así lo hizo. Bueno, todo esto es narrado por él, porque hay una cosa muy curiosa, nadie ha visto jamás las planchas de oro. Todo esto solamente se hace como una tradición mormona de que así sucedió, pero nadie lo ha visto ni los ha conocido. Nadie ha certificado que realmente hayan existido alguna vez esas planchas de oro. Bien. Y la historia en fundamento del Libro de Mormón es que un profeta hebreo llamado Mormón, en el año 344, escribió esas planchas de oro para que quedara la verdadera historia del evangelio que se había revelado. Por eso usan el año 344 y aquí están ligando el asunto con Constantino cuando constituyó la Iglesia Católica Apostólica. Amén. Y de esta manera, un grupo de migrantes judíos que vinieron desde Israel se trajeron, Mormón les entregó las planchas, ellos se lo trajeron a América, ¿verdad? En el año 600, y de esta manera la guardaron en un lugar muy particular que estoy diciendo ahí en Cumorah, y narra la historia de que 600 años antes de Cristo hubo un grupo de judíos que en la emigración llegaron a América, ¿verdad? Moroní, el hijo de Mormón, del cual es descendiente, vino a América y en Nueva York, en el cerro de Cumorah, fue él el que, con los otros
grupo de migrantes judíos pusieron las planchas en ese lugar. Y ahí quedaron guardadas todo el tiempo hasta que el ángel en 1823 reveló a José Smith el lugar. Amén. Bien, este es un libro muy particular, mi hermano, que ha sido estudiado de una forma muy abundante y se ha encontrado, primero, que tiene errores de tiempo, de ubicación de lugares, de confusión. No se ha encontrado ningún resto de las ciudades que menciona, no se ha encontrado en ninguna de los lugares donde dicen haber estado antecedentes, ni los nombres que utilizan hayan sido parte de la costumbre de los indios, ¿verdad? Porque una cosa curiosa es esta: el libro de Mormón dice que nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, vino aquí a ver al continente americano, vino a ver aquellos pueblos que habían emigrado de Israel, ¿verdad?, para revelarles el Evangelio, que está escrito en el libro de Mormón, ¿verdad? Bien, el libro de Mormón fue escrito se publicó en 1830, en el tiempo que inicia la iglesia, ¿verdad? Y esto fue en inglés, y será 56 años o casi 60 años después que se publica en español, y después va usted a saber por qué tan temprano se publica en español. Bien, este es el inicio. La vida de José Smith fue una vida muy tormentosa, una vida, primero porque en todos los lugares que ellos desde que empezaron con una labor proselitista muy fuerte. Todos los mormones se dedicaban a difundir su creencia, y donde quiera, por lo que decía y sus prácticas muy particulares de José Smith, ¿verdad?, en todos los lugares que llegaba, pues la gente lo repudiaba, sobre todo porque había una debilidad en el carácter de José Smith, que era muy inclinado al asunto de el sexo opuesto, ¿verdad? Y eso lo metía continuamente en problemas. Él, casi muy poco tiempo después de haber constituido la iglesia, empezó a difundir la poligamia, o sea, que los dirigentes mormones podían tener varias mujeres. ¿Por qué? Porque esa parte la habían quitado, según él, de la Biblia, pero él, como Abraham, como Jacob, ¿verdad?, podía tener varias mujeres, y también los dirigentes mormones podían hacerlo. Y eso obviamente chocaba mucho con la forma de pensamiento de ese tiempo, que pues era muy estricta el matrimonio, ¿verdad? Sí, era muy estricto ese asunto. Bien, entonces vamos viendo nosotros, mis hermanos, cómo ellos van caminando, va creciendo la iglesia, se va estructurando, y posteriormente, en una revuelta, en un lugar, en un pueblo, en una revuelta, la gente se levanta. José Smith era de un carácter violento, era un hombre violento, y tiene una confrontación en una de las ciudades que él estaba predicando, y lo matan. Amén. Muere muy, muy temprano. José Smith muere muy temprano. Para entonces habían empezado su peregrinar para encontrar el lugar donde le había dicho el ángel que iban a establecer una ciudad para que ellos vivieran apartados de los demás, y ya habían caminado para un lugar hasta llegar a lo que hoy, al estado de Utah, ¿verdad?, en Salt Lake City, que quiere decir la ciudad del lago salado. En Utah ellos la fundaron, y prácticamente ahí establecieron
el centro de operación de todo el mormonismo. Prácticamente ellos son dueños de todo el estado de Utah. Son gente muy poderosa política y económicamente en Estados Unidos. Nada más reciben de Estados Unidos un recurso para sus pasajes y para comer. Para que usted vea cómo las sectas sí tienen el servicio de sus miembros y cómo en el cristianismo, mi hermano, y esa es una de las razones por las que ellos crecen, ¿verdad? Porque no hay la misma disposición de la gente que se dice cristiana en la evangelización, en el dar a conocer su religión. Bien, perdón, no su religión, sus creencias, ¿verdad? Bien, ahora bien, vamos a pasar a la parte donde vamos a ver cuáles son los principales documentos en los que ellos basan su fe. Y ellos dicen lo siguiente: nuestras fuentes de autoridades son la Biblia, pero hacen una observación. Bueno, si está traducida correctamente. Pero ellos desde su inicio, desde que José Smith constituyó a los mormones, el ángel moroní le dijo que todos habían pervertido la palabra. Por lo tanto, para ellos no hay ninguna traducción que esté correcta. ¿Sí? Y como no hay Biblia que esté traducida correctamente, según ellos, entonces toman de sus libros sagrados, se basan más en sus libros sagrados, porque según ellos lo que en la Biblia está ha sido pervertido, ¿verdad? Ese es el fundamento. Por eso dice, aquí está el libro de Mormón. Este libro de Mormón, sí fue traducido directamente de las planchas de oro que el ángel le entregó a José Smith, y estas sí no han sido alteradas. Es el mismo argumento que los musulmanes dicen del Corán, ¿verdad? Ellos dicen que la Biblia que ahora nosotros usamos es una Biblia que está también tergiversada, pero que ellos conservan la verdad que el ángel le reveló a Mahoma y que nunca ha sido cambiado. El mismo argumento de los mormones. ¿Por qué? Porque es el mismo ángel que se les ha estado presentando, o por lo menos es del mismo grupo, ¿verdad? Luego el libro de Mormón, que es este relato que les digo yo de los habitantes del continente americano, a quienes se les apareció Cristo después de su resurrección, ¿verdad? Y que fundaron ciudades aquí en América y que recibieron, y que ellos, todavía hay descendientes de ellos, ¿verdad? Y según para su conocimiento, dicen que ya localizaron a estos descendientes, que los encontraron en las selvas del sureste mexicano, y que en su tiempo prudente estos van a emigrar a Nueva York, porque van a llevar el resto del libro revelado, ¿verdad?, a sus ascendientes por Cristo hace tantos años. Esto es lo que dice toda la historia de los mormones, ¿verdad? Bien, sin embargo, se ha descubierto, en cuanto a lo del libro de Mormón, que en el año 1812, porque antes de continuar, le voy a decir algunos datos de José Smith para que usted sepa quién era. José Smith se dedicaba a buscar tesoros. Él era un hombre especialista en buscar tesoros, una. Y dos, también era un hombre que se dedicaba a escribir cuentos para niños, ¿verdad? Eran las dos maneras como él se ganaba prácticamente su forma de vida. Esta era su forma de vida. Era un buscador de tesoros y un escritor de cuentos para niños. Entonces, se ha descubierto que en el año 1812, un pastor presbiteriano llamado Salomón Spalding
había escrito una historia ficticia sobre los indios de América y utilizó el mismo sistema que como la Biblia estaba, con capítulos y con versículos, ¿verdad? Este libro que él escribe nunca lo publicó, sino simplemente lo hizo como un ejercicio, ¿verdad? Podríamos decir intelectual. Sin embargo, bueno, un poquito rara, probablemente haya sido otra la razón, mi hermano, pero no se conoce. Y este libro llegó a las manos de Sidney Rigdon, un ex bautista, uno que se había apartado también de la congregación de los bautistas, pero cosa curiosa, fue una de las personas que tuvo mucho contacto con José Smith. Fue una persona de las cuales le enseñaron teología, les enseñaron la Biblia a José Smith, y resulta que era el poseedor de ese libro, ¿verdad? Por lo tanto, se ha deducido que realmente lo que hizo José Smith fue ajustar, acomodar, como era un hombre que sabía escribir, ajustó y escribió este libro que llegó a sus manos, y de ahí lo sacó como el Libro de Mormón, ya como una revelación de un ángel. Si primero empezamos con que se le dieron planchas de oro que nunca aparecieron, luego aparece este libro del cual se tienen por ahí, parece que se tienen unas copias, entonces podemos entender cuál pudo haber sido. No se constata de una manera efectiva, pero algunos estudiosos de este asunto dicen que puede ser el antecedente del Libro de Mormón, ya que obviamente no hay tales planchas de oro, porque hay otro caso curioso. Estas planchas de oro no las podía, era muy, según la misma revelación de José Smith, dice que eran muy difíciles poderlas traducir, ¿verdad? Él narra en su libro que para poderlas traducir lo que hacía, él metía su cabeza dentro de su sombrero, y que entonces él, por ejemplo, leía los símbolos, metía su cabeza dentro de un sombrero, y que entonces veía la traducción en inglés de la porción que él había leído. Y estas son tantas fábulas que hay, mi hermano, pero se cree que más bien este es el origen del Libro de Mormón. Después hay otro libro que se llama Doctrinas y Convenios. Este es el libro que realmente tienen en más alta estima los mormones, ¿verdad? Obviamente después del Libro de Mormón, en donde están todos los pactos y las revelaciones que el ángel le va dando a José Smith y que deben de cumplir todos los que vayan formando parte de la iglesia, ¿verdad? Los convenios que tienen que hacer, o sea, los pactos a los cuales se tienen que sujetar para formar parte de la iglesia mormona. Y luego hay un libro que se llama La Perla de Gran Precio. Este es un escrito que son los 5 libros, amén, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y un libro que ellos le llaman el libro de Abraham, que solamente, obviamente, lo tienen los mormones, ¿verdad? Y lo curioso es que este libro, La Perla de Gran Precio, las revelaciones que hay, dice que se las entregó, le dijo el ángel que comprara unas momias en las cuales estaban envueltas en unas mantas escrito en jeroglíficos egipcios, y que la traducción de esos jeroglíficos egipcios fue precisamente el libro de La Perla de Gran Precio. Amén. Esas sábanas con las cuales estaban cubiertas las momias sí se guardaron, ¿verdad? Y en el año de 1967
muchos arqueólogos y egiptólogos que les permitieron ver esas sábanas, ellos conocían el lenguaje y tradujeron lo que decían esas sábanas, y resultó que realmente lo que esas sábanas escribían era el libro de los muertos de los egipcios, y ciertamente así los enterraban a las momias con porciones del libro de los muertos de los egipcios, de tal manera que entonces la perla de gran precio también nace de la imaginación de José Smith. Si escribía cuentos para niños, yo creo que tenía una imaginación abundante. Y después, otras fuentes de autoridad que ellos reconocen son lo que los profetas, sus profetas vivientes, o sea, ya saben ustedes que la organización de los mormones tiene un profeta que es la cabeza de todo, lo que ellos van recibiendo, van ajustando, y eso va formando parte de todo el acervo sagrado de los mormones. Entonces, de esta manera ya conocimos sus libros sagrados, que tienen más valor para ellos que la Biblia misma. Entonces ya podemos conocer, mi hermano, de esta manera lo que ellos prácticamente creen. Su teología verdaderamente es sorprendente. Amén. Y eso ya lo veremos, mis amados, el día de mañana. Esta fue la introducción al mormonismo, y el día de mañana hablaremos de la teología de ellos, ¿verdad? Dios los bendiga. Se despide de ustedes el pastor Rolf Peña.